Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón de Conferencias de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el señor Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Catopodis, y la señora Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Muy bien, bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias a los señores y señoras periodistas por estar presentes. Como todos los lunes, me acompañan hoy el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Catopodis, que va a hacer una presentación respecto, por un lado, de las obras públicas que ha dejado en banda, como se suele decir, el Gobierno Nacional en la provincia, y por otro lado de todos los esfuerzos que se está haciendo desde el Gobierno provincial para llevar adelante la obra pública en nuestra provincia, y lo mismo Romina Barrios, la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, con las obras de urbanización e integración en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Para arrancar, como siempre, repasar brevemente la agenda del gobernador de esta semana, una agenda muy movida, una agenda de gestión muy importante. Recordemos que la campaña electoral formalmente comienza el viernes próximo y por lo tanto toda esta semana vamos a estar con una agenda muy importante, como decía recién, de gestión. Este lunes por la tarde el gobernador va a estar acá en la ciudad de La Plata con actividades varias. En primer lugar, con la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Educación Especial número 536, acá en la localidad de Villa Elisa. Es una inversión de 420 millones que fue ejecutada por el municipio a través con recursos del Fondo Educativo Provincial. Después va a estar en la inauguración de la calle 131, el tramo entre 514 y 520, una inversión de casi 460 millones de pesos. Cato, esta es una obra que habías comenzado vos cuando eras ministro de Obras Públicas de la Nación y que el gobierno actual la dejó desfinanciada, totalmente desfinanciada, con un avance físico de casi el 50%. Se reiniciaron las tareas este año en conjunto con el municipio. Son 800 metros lineales de superficie intervenida con trabajos de iluminación, obra hidráulica y demarcación horizontal que hoy se van a estar inaugurando. Después también acá en La Plata hoy la inauguración de la avenida 60, el primer tramo de la obra entre las calles 131 y 137. Es una avenida muy importante porque es la que conecta el casco histórico con la localidad de Los Hornos, como ustedes saben, muchos de ustedes platenses. Varias actividades, varias obras se realizaron. Se redujo el ancho de la Rambla a 2,50 metros para permitir que haya dos manos de cada lado, dos carriles de cada lado por sentido y un carril adicional para estacionamiento. Se modificó la Rambla Central con tareas de paisajismo, etcétera. Es una inversión total, cuando llegue hasta la calle 167, una inversión muy importante que está haciendo el gobierno acá del municipio de La Plata, el intendente Alac, de casi 10.000 millones de pesos, 9.600 millones de pesos. Y por último, va a estar en la inauguración de la Plaza de las Madres, en 137 y 60, es una puesta en valor completa de la plaza, con iluminación, tareas paisajísticas, incorporación de especies nativas, mobiliario urbano, veredas perimetrales, senderos internos, etcétera. Es una obra también muy importante de la que va a estar participando de su inauguración el gobernador junto con el intendente. Mañana martes continúa la actividad del gobernador en el conurbano. En primer lugar, en Moreno, va a recorrer el nuevo edificio del Centro de Formación Integral número 2, con 3 aulas. Es una obra que se realizó también a través del programa PED, con ejecución municipal y con una inversión de 410 millones de pesos. Y luego se va a inaugurar también otra escuela, la escuela secundaria número 85, ejecutada con el mismo programa, con una inversión de 682 millones. Y por último, se va a hacer entrega de motos policiales para fortalecer la Fuerza Barrial de Aproximación FBA en el municipio.
Luego de Moreno se va a ir hacia Merlo, en donde también se va a estar inaugurando una nueva escuela, la Escuela Superior número 50, con una inversión de 251 millones, que fue financiada por un crédito de la Corporación Andina de Fomento, y también se van a entregar motos policiales para la Fuerza Barrial de Aproximación. El miércoles el gobernador va a ir hacia el interior de la provincia, específicamente a la segunda sección electoral. Se va a estar entregando un minibús para el traslado de los alumnos de la Escuela de Educación Agraria número 1, se van a entregar netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense, se van a entregar 289 escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, se va a entregar material lumínico del programa de energías limpias y también 150 árboles del plan Nativas Bonaerenses, varias actividades que se van a realizar en Arrecifes. Luego de ahí se va a mover a Capitán Sarmiento para la entrega de 90 escrituras, también en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. Y por último, en Zárate se va a inaugurar formalmente, digamos, la Casa de la Provincia, que comenzó a funcionar el año pasado, pero nunca tuvo una inauguración oficial. Ahí se desempeñan ya desde el año pasado unos 27 trabajadores de los distintos organismos provinciales y permite realizar de manera centralizada todos los trámites que se vinculan con el gobierno provincial. Se va a hacer entrega también en Zárate de equipamiento informático para el Hospital Virgen del Carmen, 45 PCs, 2 impresoras multifunción, 2 lectoras de DNI y 2 impresoras térmicas. Eso todo en Zárate. El jueves, nuevamente una recorrida por el conurbano, en primer lugar en Ezeiza. El gobernador va a participar con el intendente Granados de la inauguración de un nuevo acceso a la localidad de Carlos Espegazzini. Es una inversión municipal de 1.300 millones de pesos, repavimentación, nueva semaforización, de la ruta 205 en el ingreso de Carlos Espegazzini. Y luego se va a conducir a La Matanza el gobernador para entregar unas 1.256 escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa también, y luego para inaugurar un nuevo edificio para la escuela primaria número 218, también financiada con el programa PED, con ejecución, en este caso, a través del Consejo Escolar, y una inversión de 400 millones de pesos. Y por último, el viernes, nuevamente hacia el interior de la provincia, en este caso hacia la quinta sección electoral, en Mar Chiquita, en la localidad de Santa Clara del Mar, se va a inaugurar también la Casa de la Provincia, que va a tener a partir de este viernes 14 trabajadores de distintos organismos provinciales desempeñando sus tareas, y luego va a participar de la inauguración del CAPS, también en Santa Clara del Mar, en la localidad de Santa Clara del Mar, un nuevo centro de atención primaria de la salud. Implicó la obra, la remodelación y construcción de una nueva área de servicio de guardia, con 2 consultorios para adultos, 2 consultorios de pediatría y una sala de espera. Y por último, Cato va a estar con vos en Mar del Plata, en el marco del Congreso Nacional del Agua, que va a tener lugar los días 7 y 8 de agosto, jueves y viernes. Obviamente es una actividad que ha sido organizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, también junto con el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, la Universidad Nacional del Mar del Plata y el Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y el Ambiente. Esa es la agenda del gobernador para toda esta semana. En segundo lugar, queríamos seguir con algo que venimos haciendo en los últimos tiempos, que es actualizar todos los preparativos para la organización del acto electoral del 7 de septiembre. En primer lugar, se avanza con la capacitación de delegados y autoridades de mesa. Yo comenté hace unas semanas que se firmó un convenio con 29 universidades nacionales y las 2 universidades provinciales. Se sumaron 2 universidades nacionales más que se van a dedicar en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires a llevar adelante la capacitación de autoridades de mesa y delegados electorales, obviamente en conjunto con la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires y con el Juzgado Federal número 1. Ese esquema de capacitaciones tiene 2 modalidades, una modalidad presencial, se estableció un cronograma de trabajo con universidades nacionales, provinciales y con los centros universitarios del programa Puente, 67 centros universitarios
del programa Puentes y también una modalidad virtual que es llevada adelante por el Juzgado Federal número 1 con competencia en materia electoral. De esa forma vamos a estar abarcando todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, se van a estar llevando actividades presenciales y virtuales de capacitación, decíamos recién, para los delegados electorales y para las autoridades de mesa. En segundo lugar, respecto de la organización de las elecciones, financiamiento de boletas para las elecciones de 2025. Ya habíamos adelantado que, de acuerdo con la ley, el gobierno provincial puede, la ley 14.086, la ley electoral, puede financiar, debe financiar hasta 2 padrones electorales por fuerza política. Se ha decidido, de acuerdo con la práctica y el uso y costumbre, se ha decidido financiar un cuerpo para todas las fuerzas políticas. Se ha establecido el valor de cada cuerpo de la boleta de 13 pesos con 93, ese es el valor que se estableció luego de pedir los presupuestos obtenidos de las imprentas, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se fueron definiendo. Obviamente cada agrupación política tiene que gestionar esto con el Ministerio de Gobierno. Hay tiempo hasta el 31 de diciembre para presentar las facturas correspondientes y que se reintegre el dinero, y los fondos van a ser depositados directamente en las cuentas bancarias que tenga que abrir cada fuerza política ante la Junta Electoral. O sea que seguimos avanzando en la organización. Y por último, algo que empieza hoy, el programa Mi Primer Voto, que lo va a llevar adelante la Dirección General de Cultura y Educación, y tiene que ver con la concientización y con la explicación de cómo se lleva adelante la votación, el acto electoral por cada uno de los electores para todos los chicos, las chicas de quinto y sexto año de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Hoy comienza, va a durar este programa va a durar un mes para capacitar a todos los pibes y las pibas para que vayan los mayores de 16, ¿no? Obviamente, para que vayan efectivamente a votar el día 7 de septiembre. Otro tema importante y muy reclamado y demandado por la gente, las promociones con cuenta DNI para el mes de agosto, que me las mandó ayer a la tarde el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo. Leo rápidamente las distintas promociones. Punto 1, comercios de cercanía, 20% de descuento todos los viernes de agosto, un tope de 4.000 pesos por persona por semana. Este beneficio de los viernes hasta ahora estaba aplicado solamente a la compra de alimentos, almacenes, pequeños supermercados, etcétera. Bueno, en agosto se va a extender a todos los otros rubros de comercios de cercanía, veterinaria, farmacias, ferreterías, librerías comerciales, bicicleterías, etcétera. Y como este agosto además tiene 5 viernes, el ahorro total al que se puede acceder si uno hace un uso inteligente de la cuenta DNI son los 20.000 pesos en este mes. Se va a poder ahorrar hasta 20.000 pesos. Después, el punto 2, los descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías. Como siempre, 35% de descuento, pero a diferencia de los meses anteriores va a haber 2 sábados en donde va a estar el descuento, el sábado 9 y el sábado 23 de agosto. Es un tope de 6.000 pesos por persona, lo que va a permitir ahorrar hasta 12.000 pesos en el mes. En tercer lugar, los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, 40% todos los días de agosto, con un tope de 6.000 pesos por semana por persona. Eso va a permitir ahorrar hasta 24.000 pesos por persona durante todo el mes. El punto 4, en las universidades, recuerden que con la cuenta DNI estamos trabajando en la mayoría de las universidades de la provincia de Buenos Aires con descuentos para la compra de libros, para la compra de los papers para estudiar, para los refrigerios, para los almuerzos, etcétera. Con un tope, es un 40% de descuento todos los días en los comercios que están dentro de las universidades, con un tope de 6.000 pesos por semana y por persona. Esto permite ahorrar 24.000 pesos. Punto 5, garrafas, un 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga con un tope de 12.000 pesos por mes. Punto 6, especial para librerías, un 10% de descuento todos los lunes y martes sin tope de reintegro. Y por último, en comercios de cercanía que no sean alimentos, también se puede comprar con 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app de la cuenta DNI. Si uno hace la cuenta de todo lo que se puede ahorrar en el mes, incluyendo compras en comercios de cercanía, carnicerías,
granjas, pescaderías, ferias, mercados, comercios de universidades y garrafas, uno se puede ahorrar, si hace, repito, un uso inteligente de la cuenta de DNI, unos 92.000 pesos por mes, que no es que caen como maná del cielo, sino que son los que financia el Banco Provincia. Pero la gente, si usa esta cuenta de DNI, se puede ahorrar 92.000 pesos, hasta 92.000 pesos por mes. A continuación, algo que también vinimos haciendo durante todo el año pasado y venimos actualizando periódicamente, creo que hay un PowerPoint para presentar, es la actualización de las deudas que tiene el Gobierno Nacional con la Provincia de Buenos Aires. El monto de deudas que tiene el Gobierno Nacional con la Provincia de Buenos Aires. Ahí, como muestra la presentación, tenemos tres grandes grupos de deudas del Gobierno Nacional con la Provincia de Buenos Aires. Lo adelanto, ahora vamos a ir un poco más detalladamente. En primer lugar, son las deudas directas del Gobierno Nacional con la Provincia de Buenos Aires, las deudas efectivas al día. Después, los saldos de obras públicas comprometidos por el Gobierno Nacional en la provincia y que fueron abandonadas, que fueron totalmente desertadas esas obras públicas. Y por último, la deuda estimada por discontinuidad de programas o retrasos en los programas. Acá se ve el detalle muy claramente y los montos. Todos esos montos están expresados en millones de pesos. O sea que cuando dice 1.603.648 es 1.600.000 de millones, es decir, 1,6 billones de pesos es lo que dice ahí. Repaso brevemente, las transferencias de ANSES a la Caja Provincial es el monto mayor que se les debe a la provincia dentro del primer punto, que son las deudas directas del Gobierno Nacional con la Provincia de Buenos Aires. Repito, 1,6 billones de pesos que le está deudando. Al respecto, quiero anunciar que en el día de mañana la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, en representación obviamente de nuestra provincia, va a presentar un nuevo pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando estos fondos previsionales que el Gobierno Nacional le adeuda a la Provincia de Buenos Aires, porque se ha producido movimientos en otras causas similares que llevaron adelante otras provincias, pero no se han producido ningún tipo de movimiento en la causa que oportunamente en abril de 2024 presentó la Provincia de Buenos Aires. Puntualmente, lo que se le va a solicitar mañana a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es, punto 1, que se expida sobre su competencia para entender en la causa. Si bien hay dictamen de la Procuración General al respecto, todavía no se expidió la Corte Suprema. Y punto 2, que fije una audiencia de partes, tal como hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con las provincias de Córdoba y Santa Fe. Así que eso vamos a estar reclamando nuevamente a la Corte Suprema en el día de mañana. Después, repaso rápido, las compensaciones del Consenso Fiscal 2017, casi 1 billón de pesos, 970.946 millones de pesos. Los fondos del FONID eran los fondos que permitían mejorar los salarios de nuestros docentes, nuestro personal de las escuelas, 113.000 millones de pesos. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que eran fondos que utilizaba la provincia para la compra de patrulleros, para la mejora de los salarios del personal policial, 108.000 millones de pesos. Un convenio de asistencia financiera que se había firmado en 2023 y que se interrumpió, 76.000 millones de pesos. Fondos para garantizar, estos del Ministerio de Salud, fondos para garantizar el cumplimiento de la Ley de Salud Sexual Reproductiva y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, 66.000 millones de pesos. Equipamiento de diagnóstico por imágenes también del Ministerio de Salud, 31.000 millones de pesos. Un fondo para el fortalecimiento de la infraestructura portuaria que estaba previsto para la Provincia de Buenos Aires por 15.000 millones de pesos. Fondo de compensación del transporte público para el periodo que se dejó de abonar estando vigente este fondo, que fue entre diciembre del 23 y marzo del 24, por 9.800 millones de pesos, y otros programas de salud por 9.300 millones de pesos, y un resto de programas menores cuya suma asciende a 39.000 millones. En total, por este punto, deudas directas del Gobierno Nacional con la provincia, el Gobierno Nacional, mi ley, le está debiendo a los bonaerenses 3 billones de pesos. Después, los saldos de obras públicas, Cato, comprometidos por el Gobierno Nacional en la PBA. Ahí está todo el detalle, 180 obras públicas ejecutadas directamente por Nación, que tenía previsto ejecutar Nación en la provincia, 4 billones
de pesos. El programa Procrear, había 105 convenios para la construcción de 6.578 casas en 28 municipios de la provincia, 1,25 billones de pesos, millones de millones. Los convenios entre Nación y municipios para la realización de 755 obras que quedaron interrumpidos, 634.000 millones de pesos. Los convenios que se habían firmado entre la Nación y la provincia para realizar 128 obras, 354.000 millones de pesos. El programa Casa Propia y Reconstruir, que tenía previsto la ejecución de 9.725 viviendas en 52 municipios, 300.000 millones de pesos. Convenios de infraestructura tripartitos con la Dirección General de Cultura y Educación. Esto implicaba la construcción de 80 nuevas escuelas en la provincia de Buenos Aires, que también fueron abandonadas, muchas de las cuales se están realizando con fondos propios de la provincia, 65.000 millones de pesos. Los convenios entre Nación y Universidades Nacionales, Cato, de la provincia de Buenos Aires, que tenían previsto hacer 30 obras por 43.500 millones de pesos. De esas 30 obras ya estamos llevando adelante 21 obras con universidades nacionales con fondos provinciales, 40 programas de infraestructura con programas nacionales, 40 obras, perdón, de infraestructura con programas nacionales, 42.000 millones de pesos. Obras de infraestructura en el Hospital Presidente Néstor Kirchner, 27.000 millones de pesos que se adeuda a la provincia, y el Fondo de Integración Sociourbana, que tenía prevista la inversión por 26.000 millones de pesos, y un resto de programas menores que suman 139.000 millones de pesos. En total, casi 7 billones de pesos en este rubro, en saldos de obras públicas comprometidas con la provincia. Después, la deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de los programas nacionales en el Ministerio de Economía, lo que dijimos, no solo lo que se dejó de pagar mientras estaba vigente, sino lo que se hubiese tenido que pagar una vez que se dio de baja el programa, son 1,2 billones de pesos que se le tendría que haber enviado a la provincia para fortalecer su presupuesto en materia de seguridad. Lo que se discontinuó el FONID, 687.000 millones de pesos, asistencia solicitada para la compra de alimentos que nunca llegó a la provincia por 87.000 millones de pesos, el programa Acompañar del Ministerio de Mujeres y Diversidad por 46.000 millones de pesos, el Fondo de Compensación del Transporte Público, si hubiese continuado desde marzo del año pasado, serían casi 43.000 millones de pesos. Después, asistencia solicitada por la emergencia climática, fundamentalmente lo que pasó en Bahía Blanca y también en el norte de la provincia, 20.000 millones de pesos que no se enviaron a la provincia de Buenos Aires. Para el Ministerio de Salud, medicamentos post-trasplante, 5.400 millones de pesos, el programa Potenciar Trabajo, 4.000 millones de pesos, el programa Clubes a la Obra, que se discontinuó también por 3.400 millones de pesos, el programa Remediar por 3.000 millones de pesos y otros programas por 13.000 millones de pesos. En este caso, la deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales son 2,2 billones de pesos. En total, la última filmina, en total lo que le está debiendo el Gobierno Nacional a la provincia de Buenos Aires son unos 12,1 billones de pesos en esta última actualización que hicimos con datos a junio, a precios de julio, son 12 billones de pesos todo lo que le está debiendo el Gobierno Nacional a la provincia de Buenos Aires. Y por último, 2 puntos más. De manera preliminar, los datos estadísticos de las vacaciones de invierno, como todos ustedes saben, no fueron unas vacaciones muy felices, sobre todo para aquellos que tienen algún emprendimiento gastronómico, hotelería, en los lugares turísticos de la provincia de Buenos Aires. No ha sido una buena faena la que han tenido durante todo este periodo. Los datos para la provincia de Buenos Aires los estamos terminando de cerrar, terminaron ayer las vacaciones de invierno, pero se conoció un informe de CAME a nivel nacional en donde se sostiene que viajaron 4,3 millones de turistas por las vacaciones de invierno. Es un 10,9% menos que el año pasado, y el año pasado ya había sido un año muy, muy malo respecto de 2023, y el impacto económico se redujo un 11,2%, menos que el año pasado. Repito, ya había sido un dato muy malo el del año pasado, y lo que podemos adelantar hasta que estén los datos finales de la provincia de Buenos Aires, que en la gran mayoría de las provincias
los datos de ocupación, los datos de consumo, los datos de gasto, los datos de cantidad de turistas, en general estuvieron por debajo del invierno anterior. Y por último, antes de pasarle la palabra al ministro Catopodis, como es de público conocimiento, lo habrán visto el fin de semana, a partir de una denuncia del periodista Hugo Alconadamón, que tuvo acceso a un informe en donde se observaba que la CIDE estuvo realizando tareas de inteligencia, de espionaje ilegal sobre distintos referentes políticos de la oposición, en este caso, en gran parte de nuestra fuerza política, sobre el gobernador, sobre Sergio Massa, sobre Máximo Kirchner, pero también otros dirigentes que no son de nuestra fuerza política, como Facundo Manes, como Néstor Grindetti, y también esas tareas de inteligencia de espionaje ilegal sobre gremios, sobre agrupaciones vinculadas a personas con discapacidad, sobre distintas agrupaciones políticas en el marco de distintas protestas. Eso se conoció el fin de semana. Básicamente se trata de una violación a la Ley de Inteligencia Nacional, que explícitamente en su artículo 4, la Ley 25.520, sostiene que ningún organismo de inteligencia puede obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con los equipos legales, estamos analizando la situación y con el objetivo de efectuar una denuncia penal, si es que esto lo amerita, lo estamos analizando por ahora, que sería en el marco de, como dijimos anteriormente, de una violación flagrante a la Ley de Inteligencia Nacional. Es un punto que me pidió explícitamente el gobernador que hagamos referencia en la conferencia de prensa de hoy. Así que te paso la palabra, Cato, para repasar cuestiones vinculadas con la obra pública que dejó de hacer Nación, algunas de las cuestiones que adelanté, pero sobre todo lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Carly. Buenos días a todos. También tenemos una presentación. Básicamente el punto es que la obra pública no vuelve más. Ese es el plan del Gobierno Nacional. Son ya casi 600 días sin obra pública que marcan que los 2 años que inician esta primera etapa del gobierno está marcado por el freno y la parálisis de la obra pública y no hay ninguna posibilidad de que esto se modifique en los próximos 2 años, con lo cual van a ser 4 años de parate absoluto. Una primer filmina que complementa la información que recién brindaba el ministro de Gobierno y que tiene que ver con no solamente las deudas y los incumplimientos, sino este concepto de que el Gobierno Nacional se queda con plata, se roba la plata de la provincia de Buenos Aires, se queda con plata que es de las provincias y que tiene una afectación específica en infraestructura. Allí se mencionan de alguna manera las fuentes, el CISVIAL, el Fondo Hídrico, el Impuesto País. De alguna manera son los impuestos que están establecidos desde hace muchísimos años, de hace muchísimas décadas, que en la Argentina buena parte de la obra pública se financia con el impuesto a los combustibles y con distintos impuestos que tienen, insisto, como premisa formal, legal, imperativa, ser utilizada en inversiones de mantenimiento, conservación y obras viales, así como también obras hídricas. Por supuesto que toda esta plata no sabemos dónde está, no sabemos qué está haciendo el Gobierno Nacional. Parte de esta plata es la que, de alguna manera, con la que dibujan este trucho superávit del que todo el tiempo quieren hacer de alguna manera campaña. Esto tiene un impacto muy concreto en el caso de la provincia de Buenos Aires, con 1.000 obras frenadas desde el 10 de diciembre del 2023, de las 2.300 que se estaban ejecutando y que quedaron paralizadas en todo el país. 1.000, casi el 50%, están situadas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya se ha mencionado en varias oportunidades
el impacto que tiene la caída interanual del gasto de capital destinado a la provincia de Buenos Aires es del 94%. El Gobierno Nacional, a 6 meses de la ejecución presupuestaria del 2025, solo ejecutó el 8% de su presupuesto en obra pública. Tendría que haber ejecutado aproximadamente el 50% y solamente devengó, no sabemos si lo pagó, pero devengó el 8% del presupuesto que tenían estimado para obra pública para todo el país. Este impacto tiene especial, de alguna manera, consecuencia en la provincia de Buenos Aires. Nosotros no tenemos ninguna duda, lo ha mencionado el gobernador, también Carly en distintas oportunidades. Hay un objetivo político que es quebrar a la provincia de Buenos Aires, que es de financiar a todas las provincias, pero en particularmente a los bonaerenses, y por eso que el impacto del parate de la obra pública tiene una relevancia absoluta mayor en la provincia de Buenos Aires, significando lo que implica que obras que estaban al 70 o al 80% queden paralizadas. La variante Chacabuco es un ejemplo típico, una obra vial, estratégica, para evitar tragedias, accidentes, muertes, que le quedaban apenas 6 meses de obra, de gestión, quedó absolutamente paralizada y desfinanciadas, pero también obras estratégicas como se mencionan ahí, la Ruta 3, la ruta más importante de la Argentina, o todo lo que tiene que ver con la cuenca del Salado, seguramente la obra estratégica más importante en décadas, una obra que lleva 30 años. Nosotros venimos cumpliendo etapa con etapa cada uno de los objetivos, estamos licitando, adjudicando e iniciando la etapa del Salado que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, que es la última etapa para terminar el plan integral, pero nos queda una etapa anterior, la etapa cuarta, sin concluir, desfinanciada, paralizada por parte del Gobierno Nacional, lo cual también, por supuesto, compromete el resultado y los objetivos integrales de esa obra. Esta información tiene que ver con lo que hizo Milei en apenas 1 año y medio. En 1 año y medio logró destruir, deteriorar toda la inversión de infraestructura que se había desarrollado en los últimos 4 años en el país y en la provincia de Buenos Aires. Es muy rápido, es muy sencillo destruir, cuesta mucho, nos lleva mucho tiempo y mucho recurso volver a poner en condiciones toda la infraestructura que se está deteriorando. Insisto, en 1 año Milei destruye todo el mantenimiento, la conservación y la inversión en infraestructura que se vino haciendo. Siempre ha habido en la historia de nuestro país presidentes que han hecho más o han hecho menos en materia de obra pública, gobiernos que han creído y han apostado con mucha más fuerza o énfasis en inversión en infraestructura. Ahora, que pare toda la obra pública a nivel nacional, la primera vez en la historia. La primera vez en la historia que un presidente van a pasar 4 años y no va a haber inaugurado un solo kilómetro de ruta, no va a haber entregado una sola vivienda. Y la otra mención, vinculado al sentido del desfinanciamiento y de la gravedad, es que si están tratando de convencernos de que están logrando un ahorro con el parate de la obra pública, bueno, estos datos lo que dan cuenta es de que todo lo que nos plantean como ahorro nos va a salir muy pero muy caro. Cualquier inversión en mantenimiento, en conservación, es estratégicamente mucho más inteligente que tener que volver a invertir de cero. Lo que se pierde en mantenimiento, lo que se deja de hacer en materia de conservación de rutas, por ejemplo, nos obliga a una inversión 10 veces más para tener que restablecer y reconstruir esa ruta que quedó absolutamente abandonada. La provincia de Buenos Aires, por decisión del gobernador, por supuesto, viene con un especial énfasis en mantener el impacto de la obra pública. Está convencido el gobierno de la provincia de Buenos Aires que esto tiene
efectos absolutamente sustantivos para el desarrollo de la provincia, no solo en materia de infraestructura, de conexión, de obras de saneamiento, sino también en materia de empleo y también en materia de cómo movilizar al sector privado y lograr que las empresas de la construcción, que son pymes en gran medida, que son empresarios nacionales, que con mucho esfuerzo están llevando adelante estas inversiones, hoy con un parate del gobierno nacional, nosotros estamos obligados a mantener el ritmo y la ejecución de la cartera de obras públicas en la provincia de Buenos Aires, que se viene desarrollando con todas las dificultades del caso por la asfixia del gobierno nacional, pero con mucha firmeza en ir cumpliendo cada uno de los objetivos que nos fuimos planteando desde el primer día, con las distintas tipologías que allí se mencionan. Y también hemos reclamado en muchas oportunidades, Carly, la necesidad de que el gobierno nacional reinicie las obras, si no las reinicie, que nos pase las obras con el financiamiento correspondiente, y si no nos pasa el financiamiento que corresponde y que ellos están y estarían obligados a transferir, lo que estamos solicitando en algunos sectores estratégicos y de acuerdo a las características de las obras, bueno, el gobernador desde el primer día ha tomado la decisión de hacernos cargo de estas obras. Son muchas las obras que venimos ejecutando, que estaban paralizadas. Un ejemplo es la que mencionaba hoy el ministro acá en La Plata, que vamos a inaugurar, pero como esa podría mencionar las 20 obras en las universidades, que van a terminar siendo una cartera de 30 obras, las universidades nacionales que están en la provincia de Buenos Aires, o el ejemplo que así se menciona de Almirante Brown, un viaducto estratégico sobre la ruta provincial 4, que quedó absolutamente abandonado y que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires el que lo terminó, y pasos bajo nivel. Hay muchísimas ciudades donde los pasos bajo nivel quedaron interrumpidos. Eso definitivamente es un verdadero dolor de cabeza para esa ciudad porque tiene cortado el tránsito. Caso Junín, caso Matanza, caso Avellaneda, caso San Martín, caso Lomas de Zamora. Son más de una docena de pasos bajo nivel que quedaron al 40 o al 50%, que hoy son elefantes blancos, y que por esas características hemos tomado la decisión de hacernos cargo, aun cuando el gobierno nacional no nos está transfiriendo los recursos, y también en materia de centro de desarrollo infantil y en materias de obras de saneamiento, dos sectores, dos dimensiones muy sensibles en materia de calidad de vida. No hay dudas de que cuando la obra pública se frena, aumenta la pobreza. No hay dudas de que cuando la obra pública se paraliza, las primeras consecuencias, los primeros efectos los sufren los sectores más vulnerables, donde estas obras quedan interrumpidas. Romina seguramente va a dar en más detalle qué significa poder estar llegando con obras a los lugares de mayor pobreza y de mayor vulnerabilidad de la provincia. Son 600 días sin obra pública nacional. Es la decisión de un gobierno que definitivamente no cree en la obra pública. La no gestión no está siendo gratis, no es gratis, nunca es gratis para ninguno de nosotros. Bueno, en el caso del gobierno nacional están también de alguna manera no solo hipotecando el futuro, sino quebrando un capital en el que todos los argentinos hemos tenido que poner muchísimo esfuerzo. La Argentina es el 8º país en extensión territorial, lo hemos dicho en muchas oportunidades. Las grandes potencias del mundo están desarrollando sus planes de desarrollo a partir de un engranaje fundamental que es la logística. Las logísticas son rutas, caminos, puertos. Es por ahí donde hoy se discute y se disputa los mercados mundiales, y la Argentina con esta decisión definitivamente no solamente está poniendo en peligro la vida de todos los argentinos con rutas en mal estado, sino fundamentalmente además está hipotecando un futuro y un desarrollo para la nación que es absolutamente central
y estratégico. Si todo esto no se entiende con esta información, con estas filminas, con esta insistencia con la que Axel todo el tiempo está marcando, interpelando el sentido común de los argentinos, que se entienda el daño que se está produciendo y que tratemos de visualizar, bueno, cuál es la decisión del presidente de tener esta reacción, esta negación con la obra pública, que es un dato absolutamente histórico. Si no se entiende con todo lo que venimos diciendo desde el gobierno de la provincia, con el gobernador a la cabeza, compartimos un pequeño video para poder explicitar con imágenes de qué estamos hablando. Y está aislada de otra sociedad que vía un río. Vos te das cuenta que comercializando vas a estar mejor. ¿Y qué carajo haces? Un puente. Ok, un puente. Entonces la pregunta es ¿cómo carajo hacemos el puente? Le pido al municipio de un lado y del otro que se junten y me den guita para hacer el puente. Voto de acuerdo a la gente y de un lado y del otro y determinan cómo financian el puente. Entonces agarran todos, hacen una vaquita y se arman un puente y todos salen ganando. ¿Ok? Sí. Esa vendría a ser el concepto. Me da bronca porque es mentira, no podemos revocar una pieza para una criatura, imagínate si vamos a poder hacer el puente nosotros. Te indigna, pero ¿por qué nosotros? Si nosotros siempre vivimos pagando. ¿Y la plata que nos sacan? ¿Dónde está? El presidente de la Nación lo que definitivamente está diciendo y está proponiendo es que de alguna manera hagamos una vaquita entre los vecinos, que este puente, que esta obra, que es tan importante para el barrio, que conecta Ituzaingó con Moreno, que esta obra la hagan los vecinos, ¿no? Una cosa, un delirio. No podés ser tan inhumano y decir eso. Para eso Milei se inventó un mecanismo hace mucho tiempo, que es que la sociedad determina sus responsabilidades y sus prioridades, que se organiza como comunidad, que a través del voto decide quién la va a representar y que los que representan tienen que tener el conocimiento, la sensibilidad y la responsabilidad de responder lo que necesita el pueblo. Eso se llama Estado, eso se llama gobierno y es el que hace los puentes, las autopistas, las universidades, las cloacas. Si no, no las hace nadie. Muchas gracias. Bueno, gracias Cato. Le pido a los periodistas que después vamos a hacer la vaquita para financiar las Obras de la Plata. Ustedes son platenses, así que no se vayan cuando termine la conferencia. Bueno, buenos días a todos. Me toca hablar en el mismo sentido del capítulo de los barrios populares. Como todos saben, el gobernador decidió reconocer el problema de los barrios populares en la provincia de Buenos Aires, jerarquizando la agenda de hábitat popular, creando el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, entendiendo que los barrios populares están en el mapa de la provincia y que se necesita un modelo de gestión específico para intervenir, ¿no? Por eso el alcance y el desafío que tiene el OPISU en la materia implica trabajar en toda la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, entendiendo las preocupaciones que hay en el conurbano, en grandes ciudades como Mar del Plata, como Bahía Blanca, pero también en las ciudades del interior. Entonces, ese desafío que llevamos adelante desde 2019 tiene una complejidad en sí, ¿no? Que es que justamente tenemos que alcanzar un problema que es de escala y es estructural, que requiere planificación y sobre todo construir sobre lo autoconstruido, ¿no? Que específicamente eso requiere preparar equipos, poder tener una unidad ejecutora específica, llevar adelante obras de todo tipo, como por ejemplo obras primarias, secundarias y domiciliarias de abastecimiento de redes de agua o de cloaca. Eso significa trabajar en proyectos que se tienen que planificar y que una cosa tiene que suceder primero para que la siguiente pueda realizarse, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, en algunas obras del gobierno de Vidal,
con la situación inversa, ¿no? Se hacía una red visible dentro de un barrio, pero si vos no tenés la toma de agua, efectivamente el servicio nunca se va a brindar, ¿no? Y esa es la mirada de un Estado que no funciona, que no planifica y que es ineficiente. Entonces, desde ese lugar comenzamos nosotros nuestra tarea, una tarea ardua y difícil que lleva adelante nuestro organismo en la materia. Ahí tenemos en la primera filmina, bueno, algunos de nuestros alcances acumulados, ¿no? Sobre la cantidad de barrios intervenidos, la cantidad de municipios, las formas de intervención, los distintos convenios y sobre todo también entender que la intervención en hábitat popular tiene en cuenta también programas productivos, sociales y de regularización dominial. Así que no solo nos afecta el gran desfinanciamiento en obra pública, sino también el desfinanciamiento en materia alimentaria, en materia social, en materia, por ejemplo, de saneamiento y de limpieza de cursos de agua. Está impactando muchísimo todo lo que sucede con los programas de financiados de la CUMAR, que después, a su vez, también impactan mucho cuando tenemos algún evento climático que nos pone en una situación de mayor emergencia por la falta de mantenimiento, como estaba diciendo el ministro Catopodis. Es muchísimo más caro luego atender la emergencia cuando no podemos sostener el mantenimiento y la limpieza de cursos de agua. Bueno, contaba el tipo de obras que hacemos en OPISU, obras de envergadura, grandes obras hidráulicas que tenemos que llevar adelante junto con pavimento, pluviales, acceso a infraestructura. Construimos también viviendas que son necesarias para cuando hay que reasentar a la población en zonas que no son urbanizables, por lo cual esa situación nos lleva a nosotros a sostener programas que tienen muchos años de ejecución en los distintos barrios. ¿Y qué nos pasó y en qué situación nos encontramos hoy? La próxima, por favor. A partir del desfinanciamiento de obra pública cero de Milei, ¿no? Nosotros en el año 2018 se sancionó lo que se conoce como el Registro Nacional de Barrios Populares, que también le da una importante mirada y existencia a la situación de los barrios populares de todo el país, ¿no? Se crea la SISU, que luego se crea también un fondo de financiamiento. Lo que hizo el gobierno de Milei fue en principio desfinanciarlo para finalmente eliminar ese fondo. ¿Qué produjo en la provincia de Buenos Aires? Muchísimas obras ejecutadas a través de municipios o a través directamente de cooperativas que se paralizaron. Y eso impacta también muy fuertemente en nuestras obras. Por ejemplo, nosotros en algunos barrios esperábamos que a través del financiamiento nacional se terminaban las redes de cloaca. Eso no sucedió, con lo cual nosotros no podemos conectar de la manera que teníamos previstos obras que están en ejecución. Eso lleva a que nosotros tengamos que modificar algunas de las obras. Nos pasa lo mismo, por ejemplo, con la obra parada del acceso sudeste, que es todo el eje del borde de la Villa Itatí, un barrio donde viven más de 20.000 personas, donde estamos haciendo toda la red de agua y cloaca para conectar a las más de 5.000 familias que viven ahí. Es una obra que estamos llevando adelante en tiempo y forma, que está pronta a terminarse, pero tenemos el problema del acceso sudeste, que no se ha modificado la traza y eso produce complicaciones y cambios en nuestras propias obras que están en ejecución y que eso, por supuesto, produce mayor erogación de gastos. Así que, como también decía el ministro Catopodis, nos pasa que solicitamos primero la reactivación de las obras, nos dicen que las obras se reactivan, no sucede, luego las desfinancian, pero ni siquiera nos pasan legalmente la posibilidad de que nosotros podamos terminar las obras. Entonces quedan en una situación de parate total, con lo que significa una obra en ejecución parada para poder reactivarse, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que eso termina siendo mucho más caro, ¿no? Nos estamos haciendo cargo de alguna de esas obras, por ejemplo, terminamos viviendas en el barrio Acuba, en Lanús, tomamos redes de infraestructura en Villa Tranquila, en Avellaneda, estamos por iniciar también la terminación de un centro de desarrollo infantil, de un CDI, acompañando la política del Ministerio de Infraestructura, que está llevando adelante como prioritarios los CDI, porque está localizado en un barrio
en un barrio popular. Y también lo que se acrecienta es la demanda de instituciones intermedias como clubes de barrio, como comunidades, porque todos esos financiamientos que tenían acompañamiento de los distintos ministerios nacionales hoy no los tienen. En el mismo sentido, con los programas alimentarios y necesidades básicas insatisfechas que acompañamos desde OPISU los programas MESA y SAE del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Estamos con la definición y la decisión y la determinación de no parar nuestras obras. Repito, obras que requieren el completamiento para poder alcanzar nuestros objetivos, que son de integración social y urbana, y que justamente esos polígonos dejen de ser polígonos del Registro Nacional de Barrios Populares. ¿Qué nos sucede también? La ausencia y la falta de respuesta de las empresas prestatarias, Edenor, Edesur, AISA, Naturgy, donde cuando nosotros terminamos y finalizamos las obras, queremos los medidores, queremos la regularización y nuestros vecinos y nuestras vecinas quieren pagar los impuestos con las redes terminadas como corresponde. ¿Y qué sucede? No tenemos respuesta en relación a incorporar a nuestros barrios a las redes formales, ¿no? Lo que nosotros pedimos es un tratamiento de igualdad de condiciones, de igualdad de oportunidades para poder alcanzar las instancias de formalización. Aquí tenemos 13 obras que están prontas a iniciarse por 66.000 millones de pesos, como les decía, son obras de todo tipo que van llevándose adelante en los procesos de reurbanización. Tenemos viviendas en La Matanza, tenemos redes de infraestructura, ¿no? Porque construimos barrios, no solo casas, sino barrios servidos. Y, bueno, muchas obras que estamos licitando y ya ejecutando en Bahía Blanca, cumpliendo con el compromiso de inversión que hizo el gobernador y de nuestro organismo en los barrios populares que han sufrido muchísimo la inundación y sobre todo también por las obras paradas del Gobierno Nacional, ¿no? En los análisis que hacemos en varias zonas de Bahía Blanca, las obras paradas, por ejemplo, viales, han producido barreras urbanas muy importantes y anegamientos de sistemas pluviales en nuestros barrios que tardamos muchas semanas en desagotar. Así que trabajando en estas obras que inician, obras también de pavimento, de iluminación, de empalmes de cloaca, como les decía, de conexión a los servicios y también obras de espacio público, obras de escuelas. Estamos también construyendo junto con nuestra Dirección General de Educación y Cultura escuelas y polos educativos donde hay una necesidad de matrícula, nosotros los estamos llevando adelante y tenemos también 10 obras en licitación que van a estar licitándose en las próximas semanas que también cumplen con este objetivo. Tenemos obras importantes también para barrios en Salto, que vamos a estar con el ministro Bianco esta semana, con la firma de la licitación en el barrio Balaco, donde también se sufrió muchísimo la inundación, ¿no? La perspectiva de planificar, el entendimiento del gobierno de la provincia de que las obras difíciles y las obras importantes que le sirvan a nuestra población tienen que estar embarcadas en un ordenamiento territorial, en una coordinación que tenemos con los municipios, que tenemos con nuestros ministerios, y el de financiamiento del Gobierno Nacional lo que produce justamente es mayor complejidad a nuestra tarea. Bueno, y por último tenemos también próximas inauguraciones. Estamos terminando un proyecto muy importante en Escobar, 110 cuadras de pavimento que conectan 7 barrios populares de gran parte del distrito. Son obras, les repito, bueno, un paquete de hormigón muy importante, pensadas también desde la planificación, desde la coordinación y desde lo que nosotros entendemos por el concepto de integración, viviendas en La Matanza del plan para San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de marzo, donde viven más de 12.000 personas. Estamos también cumpliendo con los proyectos que teníamos para la ciudad de La Plata, nuestra ciudad capital, que es la que mayor cantidad de barrios populares tiene en la República Argentina, terminando obras de integración y de servicios públicos en la ciudad de La Plata.
Y bueno, también el proyecto, como les decía, uno de los barrios populares más grandes de nuestro país, que es Villa Itatí, donde seguimos trabajando mancomunadamente con toda la comunidad y con el municipio para llevar adelante tal vez una de las urbanizaciones más importantes de nuestro país. Bueno, seguimos trabajando, saber que nuestros barrios populares no se rinden, que conocen de los procesos de lucha y también de la paciencia que hay que tener ciertamente para poder sortear estos obstáculos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir ahora a la ronda de preguntas. Les pedimos por favor a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, Andrés Sosa para La Tecla. 3 consultas que tienen que ver básicamente con el proceso electoral. En primera instancia, esta semana, el viernes 8, finaliza el plazo para presentar boletas en la elección provincial del 7 de septiembre. ¿Cómo viene ese proceso? Entendiendo que hay algunos municipios en los cuales todavía hay conflicto, como en Mar del Plata, por ejemplo, o en Morón, en cuanto a la lista de Fuerza Patria. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, esta semana también vence el plazo para presentar candidaturas para diputado nacional. ¿Cómo viene esta discusión en Fuerza Patria? Sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo Grabois hace unos días, pero bueno, luego dijo que habló con Cristina, que pidió disculpas y demás. Bueno, ¿cómo va a estar esa discusión de cara a lo que se viene? Y la última tiene que ver con que se dio a conocer el padrón electoral y los lugares de votación. Hubo cambios en algunos municipios donde la gente va a tener que ir de una escuela a otra, hubo quejas al respecto y bueno, surge la incógnita si efectivamente eso puede aportar o no a que la gente vaya a votar o no en esta elección, que se presume que no va a haber tampoco un gran caudal de personas votando. Gracias. Gracias, Andrés. Voy punto por punto. Efectivamente, esta semana vence la presentación de boletas el viernes y además empieza, como dijimos, formalmente la campaña. En los casos en donde todavía hay algún tipo de indefinición, obviamente es la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires la que seguramente a lo largo de esta semana va a estar tomando las decisiones que corresponden. Bueno, vos me decías el caso de Morón, el caso de Mar del Plata, etcétera. Después, respecto de las candidaturas, si bien hay distintas charlas, aproximaciones, las candidaturas a diputados nacionales, todavía obviamente no hay una definición a ese respecto. Primero vendrá el proceso de cierre de alianzas, completar el proceso de cierre de alianzas y a partir de ahí imagino que esa discusión va a tomar forma. Y respecto del padrón electoral, efectivamente, el juzgado federal con competencia en materia electoral hizo un trabajo muy profundo de revisión de la asignación de electores por escuelas. Son muy pocas escuelas las que han variado entre una elección y otra, menos del 5%, pero sí se ha modificado la asignación de electores como se hace en otros momentos, pero además se ha hecho un sistema que tiene que ver con la asignación a través de inteligencia artificial para que todas las personas puedan votar más cerca. Eso es algo que se ha comunicado, que se ha anunciado, porque ya está abierto donde se puede averiguar para dónde vota cada uno. Nosotros desde el gobierno de la provincia vamos obviamente a lanzar una campaña mediática para que todo el mundo acceda a los lugares en donde se puede votar y también obviamente nuestros intendentes, nuestros candidatos están haciendo lo propio en el territorio con el objetivo de que nadie se equivoque el día que tiene que ir a votar, se equivoque de escuela, pero es algo que estamos trabajando porque la publicación ha sido muy reciente. Eso. Buen día, Nacer Napal, en vivo para Radio La Plata y Código Baires. Mi pregunta para el ministro Bianco. Bueno, en las últimas semanas hemos visto varias fotos de unidad, sobre todo después de otras que fueron bastante intensas. Se vienen las legislativas provinciales, donde bueno, Fuerza Patria se juega un partido más que importante, pero mi pregunta es, bueno, valga la redundancia, ¿qué tan importante es ya ir pensando en la unidad de cara a las elecciones nacionales de octubre, más allá del resultado, sea cual sea en la provincia, si la considera indispensable o no, pensando en la batalla que se quiere dar a Javier Milei en el Congreso de la Nación? Sí, absolutamente. Nosotros para las elecciones provinciales hemos hecho una tarea política importante. Me parece que nuestra militancia, nuestros simpatizantes nos estaban reclamando que el peronismo vaya en unidad, que se adopten listas conjuntas para esta elección, porque me parece que el desafío que tenemos por delante en todo el país, ¿no? Pero puntualmente en la provincia de Buenos Aires es más que sustantivo. Lo hemos dicho muchas veces,
todo el tiempo aparece en cada una de las conferencias de prensa que hacemos, en cada uno de los discursos del gobernador, en cada una de las presentaciones de los ministros, que es totalmente necesario para darle un poco la mano a Milei, con todos los recortes, con todos los ajustes, lo que ellos llaman la motosierra. Ustedes habrán visto, la motosierra ya llegó a la provincia de Buenos Aires. En lo que respecta a la obra pública nacional, a los fondos que se les recortaron a las provincias, la motosierra está dejando un tendal en la provincia de Buenos Aires. Nosotros desde el gobierno provincial, obviamente por instrucción del gobernador, estamos tratando de ser, como dice el gobernador, escudo y red para los bonaerenses de esa motosierra. El problema sería que además de la motosierra nacional, ahora incluyan la motosierra en la legislatura provincial, en los consejos deliberantes. Por eso nuestros referentes, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, van a estar trabajando muy duramente, repito, con la confección de listas conjuntas, con el apoyo a nuestra fuerza patria, para evitar que eso se profundice. Lo dije creo que el otro día. Si además ahora de la motosierra nacional tenemos en la legislatura, tenemos en los consejos deliberantes, concejales y legisladores que votan proyectos para recortar presupuesto, para voltear obra pública, etcétera, eso puede ser realmente un verdadero desastre para toda nuestra provincia. Los elementos que estamos llevando adelante para sostener la salud, la educación, la obra pública, la seguridad, es con fondos propios de la provincia, sin ningún aporte del gobierno nacional. Así que si encima van a venir legisladores o consejeros, concejales que van a reducir presupuestos, que van a forzar porque se invierta menos, eso puede ser muy grave realmente para la provincia. Por lo tanto, nosotros vamos a estar trabajando en unidad, tanto en las elecciones provinciales, y vamos a trabajar en el mismo sentido para que también en las elecciones nacionales, es una instrucción que nos dio el gobernador, vayamos con listas conjuntas. Eso es una definición política de nuestro espacio. Última pregunta. Muy buenos días, ¿cómo les va, ministros? Ezequiel Oslé de La Plata ya. Preguntarle particularmente sobre el tema de la motosierra vinculada a la provincia de Buenos Aires. Mañana va a haber una reunión paritaria después del mes de mayo, de la última reunión de discusión salarial con los gremios. Preguntarle particularmente qué le parece que van a proponer los gremios, teniendo en cuenta que en la última mesa hubo algunos gremios que no les gustó la propuesta del gobierno y fueron al paro por primera vez en los primeros 5 años del gobierno de Axel Kicillof. Y preguntarle porque hay algunos municipios, se conoció la noticia la semana pasada, que algunos municipios se tuvieron que empezar a pedir créditos para pagar los sueldos, y si eso es algo que quieren que va a empezar a pasar en otros municipios de todo el territorio bonaerense, o es algo que les parece que fue algo muy puntual del municipio de Pinamar que se conoció, pero si se puede, esparcir por otros municipios esa cuestión. Gracias, Ezequiel. Mira, respecto a las paritarias, están en proceso, obviamente no corresponde que empezaron recién la semana pasada, es un proceso que va a llevar varios días. Lo que yo puedo decir al respecto es que en todo este tiempo, casi 5 años y medio desde que gobierna el gobernador Kicillof, en ningún momento se interrumpieron las discusiones paritarias, en todo momento llegamos a acuerdos con la grandísima mayoría de los gremios. Creo que solo fue un solo gremio el que no estuvo de acuerdo, y que además en sus sectores no es el gremio principal, sino que es un gremio minoritario, el que no estuvo de acuerdo en el cierre de la última paritaria, pero el resto de los gremios que representan a los trabajadores del Estado estuvieron totalmente de acuerdo. Nosotros venimos haciendo un esfuerzo muy grande para asegurar que no caiga el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores estatales. Inclusive si haces una comparación entre lo que viene pasando a nivel provincial y lo que viene pasando a nivel nacional, es muy distinto la evolución de los salarios a nivel provincial, obviamente mucho mayor en el caso de la provincia que en el caso del gobierno nacional. De hecho, son los salarios que más han caído, los del gobierno, de los estatales nacionales que han caído en la Argentina, y en particular lo de los docentes universitarios y de los científicos de la Argentina, que, gran paradoja, son los mejor posicionados en todas las encuestas de opinión respecto del valor, del respeto que le dan los argentinos a ese tipo de actividades. Así que eso es un proceso que tendrá lugar, pero repito, el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a hacer los mejores esfuerzos para que esas paritarias permitan mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Y respecto de los municipios que han pedido créditos o adelanto de coparticipación, tengamos en cuenta que es una época de crisis muy fuerte, más allá de la administración que ha llevado adelante cada uno de los municipios.
Nosotros estamos viendo que crecientemente los municipios están asistiendo al gobierno de la provincia para pedir ayuda, para terminar de pagar aguinaldos, para pagar salarios, para pagar deuda con proveedores, etcétera. En la medida de las posibilidades del gobierno de la provincia se les da asistencia con los distintos instrumentos que tienen, pero obviamente el gobierno de la provincia no se puede hacer cargo de los salarios de los municipios. Esto está muy claro, no tendría los fondos para hacerlo. Pero sin todo este tiempo, bueno, no ahora, sino en distintos momentos, bueno, en la pandemia, ustedes se acuerdan que hubo una entrega de fondos muy importante para que todos los municipios puedan pagar en tiempo y forma sus salarios, sus aguinaldos, etcétera. Lo vamos a seguir haciendo. Eso. Muchas gracias.